Buenas tardes. En la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 12 horas del día de hoy, 29 de agosto de 2021, da inicio la presente sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, a la que fuimos convocados previamente. Secretaria General de Acuerdos, por favor, haga constar la existencia del quórum legal. Con su permiso, magistrada presidenta, hago constar que en la presente sesión pública, además de usted, se encuentran presentes el magistrado Rigoberto Garza de Lira y la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, quienes integran el pleno de este tribunal. Por tanto, en términos del artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, hay quórum para sesionar válidamente. De igual forma, hago constar que se encuentra presente el secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia que interviene el día de hoy. Gracias, secretaria. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válido los acuerdos que aquí se tomen. Secretaria, por favor, informe sobre los asuntos listados para su análisis y resolución. Con su autorización, magistrada presidenta, el asunto a analizar y resolver en esta sesión pública es el siguiente. A propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de resolución en cumplimiento a la ejecutoria dictada por la Sala Monterrey en el expediente SM-JRC 207/2021, derivado del expediente TESLP-RR-72/2021 y su acumulado TESLP-RR-73/2021 del índice de este tribunal. Dicho expediente forma parte del índice de este tribunal con nombre del promovente y autoridades responsables que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. Es la cuenta magistrada presidenta, magistrado. Gracias, secretaria. Magistrado, a su consideración la lista de asuntos. ¿Están de acuerdo con la misma? A favor de manifestarlo en votación económica. Gracias, secretaria. Por favor, haga constar el resultado de la votación. Magistrada presidenta, hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la lista de asuntos, se procede al análisis del único de los asuntos listados para esta sesión, relativo al proyecto de resolución en cumplimiento a la ejecutoria dictada por Sala Monterrey en el expediente SM-JRC-207/2021 y sus acumulados. Está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, por lo que se le cede el uso de la voz. Buenas tardes. Gracias, magistrada presidenta. Se dará cuenta por conducto del secretario Edson García Tilano. Adelante, secretario. Edson Toranzo, perdón. Adelante, secretario. Buenas tardes, con su autorización, magistrada presidenta, magistrados. Se da cuenta con el proyecto de resolución del recurso de revisión 72/2021 y su acumulado 73/2021, listado para esta sesión, para dar cumplimiento a la ejecutoria identificada con la clave CMJRC 207/2021 de la Sala Regional Monterrey. En el presente recurso, la Sala Monterrey ordena a este tribunal local que se pronuncie respecto de los siguientes planteamientos del partido recurrente. Primero, relativos a la temporalidad del financiamiento público concedido. Y segundo, si el CEPAC tiene las facultades para determinar la suspensión de la prerrogativa en los términos del artículo 204 de la Ley Electoral del Estado. En el primer punto, el partido recurrente sostiene que el financiamiento público es fijado anualmente y, por tanto, el aprobado para el ejercicio fiscal 2021 debe perdurar hasta diciembre del mismo año. A consideración de este tribunal, el agravio en estudio es infundado, ya que la asignación anual de financiamiento público no exime a los partidos políticos nacionales de ser sujetos de la aplicación de la suspensión de financiamiento público prevista en el artículo 204 de la Ley Electoral. Ello porque la fijación anual y distribución del financiamiento público constituye un mecanismo de garantía que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con los elementos para llevar a cabo sus actividades, el cual podrán tener acceso siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por el legislador local. Aunando a lo anterior, la fijación anual de financiamiento público tampoco constituye un derecho adquirido de los partidos políticos que pueda alegarse en el caso concreto para eximir el inconforme de la aplicación del artículo 204 de la Ley Electoral. Ello porque, de acuerdo a la teoría de los derechos adquiridos, estos se definen como aquellos que han entrado definitivamente en el patrimonio de una persona. En estas condiciones se concluye que si el otorgamiento de financiamiento público local a un partido político nacional está supeditado a que éste tenga una presencia en el Estado de al menos 3% de la votación válida emitida en por lo menos alguna de las elecciones para gobernador o diputados conforme al proceso electoral inmediato anterior. Es claro que la administración mensual de financiamiento público se trata de una expectativa de derecho y no de un derecho adquirido, pues en la última instancia la previsión de la administración en el presupuesto fiscal anual garantiza a los partidos políticos la disposición del recurso. Empero, para que en definitiva les sea entregado, están obligados a cumplir con los requisitos legales previstos en la ley electoral, incluido con el multicitado artículo 204 de dicho ordenamiento.
En el segundo punto, el partido apelante refiere que el CEPAC carece de atribuciones o fundamento legal para ello, aunando a que se opone de manera flagrante a su propio acuerdo denominado Acuerdo de Asignación de Financiamiento Público, lo cual también resulta ilegal ya que ellos no cuentan con las facultades para revocar sus propias determinaciones, ya que ello vulnera el principio de seguridad y certeza jurídica. Pero además el Consejo Estatal no expone ningún razonamiento lógico jurídico que permita establecer que su determinación está debidamente sustentada en la norma electoral. En consideración este tribunal, el agravio en estudio es infundado, ya que el instituto local no está revocando sus determinaciones, puesto que no está revocando ningún acuerdo de financiamiento. Más bien lo que está haciendo dicho organismo es acordar la suspensión por actualizarse el supuesto previsto en el artículo 204 de la ley electoral. Ahora bien, en cuanto al fundamento en que sustenta su actuación, el OPLE no debe perderse de vista que se está en el caso de aplicación de recursos públicos y que la autoridad tiene facultades para aplicar los lineamientos en cuanto a su distribución y aplicación. Por tanto, tiene competencia dentro de los que se consideran actividades del orden público, como es la función electoral y el financiamiento público estatal, lo cual es competencia del respectivo organismo público local electoral. Por tanto, contrario a lo sostenido por el partido inconforme, el OPLE sí está facultado para la suspensión de financiamiento público conforme a lo dispuesto en el artículo 204 de la Ley Electoral del Estado, que establece el requisito para conservar o acceder a las prerrogativas estatales. Se advierte que las legislaturas locales gozan de la libertad legislativa para expedir leyes en materia electoral. En consecuencia, la autoridad local está obligada a aplicarla, lo cual aconteció en el caso de tal manera que resulta infundado el motivo de disenso. En consecuencia, al resultar infundados los argumentos planteados por los partidos recurrentes, lo procedente es confirmar el acuerdo impugnado. Es la cuenta. Gracias, señor secretario. Magistradas, magistrados, a consideración del asunto de la cuenta, si alguien desea intervenir. Adelante, magistrado, por favor. Gracias, presidente. En el caso, como se ha hecho constar, estamos emitiendo una resolución en cumplimiento de una determinación de un órgano federal, como es la Sala Regional de la Segunda Circunscripción del Tribunal Electoral Federal, que radica en la ciudad de Monterrey, en donde establece de manera particular lineamientos, obligándonos a ser más exhaustivos y precisos, y analizando todos y cada uno de los agravios que se hacen valer por parte de los quejosos, de los representantes del Partido de la Revolución Democrática. En el caso, sin abundar en todos y cada uno de ellos, aludiendo más bien a los primeros dos de ellos, con todo respeto a este tribunal, quisiera manifestar mi desistimiento en el tratamiento que se le da en este asunto y consecuentemente en el resultado, porque si bien es cierto, estoy de acuerdo que el artículo 204 de la ley electoral, como se precisa en el proyecto que se somete a consideración, no establece la temporalidad para suspender el financiamiento público, y por supuesto tampoco, como se dice ahí, dice específicamente que sea hasta el final de la conclusión del proceso electoral, esto en aras de las argumentaciones que vierte el quejoso. Considero yo que la interpretación que debemos dar a ese artículo 204 es aparejada al contenido del artículo 41 de la Carta Magna, en donde se establece que los partidos políticos son de interés público, ¿verdad? Y que todos sabemos que, bueno, la función, entre otras, es inducir la participación ciudadana y apoyarlas, y sobre todo a sus miembros, en la vida pública del Estado y en el ejercicio de sus derechos políticos electorales, como son votar y ser votado. En el mismo artículo 41, la fracción segunda, habla de que se garantizará a los políticos nacionales que cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades. Entonces me parece que haciendo una interpretación más amplia de la norma constitucional y local, a mi juicio sí deberíamos concluir que si, como acertadamente se señala, el artículo 4 no señala con toda precisión, no establece, para no redundar, con toda precisión los términos y condiciones de la suspensión, y que además la suspensión decretada en el punto 2 de acuerdo del CEPAC se contrapone con lo que señala en el punto 3, habla de suspensión en el 2, y en el punto 3 dice que se retengan las participaciones al PRD hasta en tanto
se defina y se califique la elección y se confirme o no se confirme si alcanzó o no el umbral del 3% en la votación. Eso nos hace reflexionar sobre un poquito sobre la imprecisión del acuerdo, porque no suspende de manera definitiva, en la otra retiene, y entonces son un poquito contradictorios esos conceptos que a mi juicio abonan a lo que estoy señalando en cuanto a garantizar la vida de los partidos políticos, y que yo considero que sí, que efectivamente de manera elemental tendría que estar definido con toda precisión si alcanzó o no alcanzó el 3%, insisto, como lo señala el propio CEPAC, y se deviene del punto 3 de acuerdo, donde ordenan las retenciones y las condiciones a que si varían luego de la calificación de ese porcentaje, pues se le da la devolución. Entonces me parece que, contrariamente al señalamiento de que no se vulnera el derecho del partido, sí se vulnera, porque eso limita el ejercicio de todas sus prerrogativas, con independencia de que sea un partido político nacional y que puede encontrar apoyo en la directiva nacional hacia la local. A mi juicio sí se afectan esos derechos del partido, y por lo que ya no hago referencia a los diversos agravios que formula la parte quejosa y que a los que se está refiriendo la resolución, porque me quedo con esta parte específica en donde considero que, siendo una interpretación conforme, constitucional y convencional, debemos de mantener y sostener por el momento el financiamiento que tiene, y de manera particular, insisto en la contradicción en que a mi juicio incurre el CEPAC en su acuerdo, y obviamente está dando pauta a que se determine esta controversia. Por el momento es mi intervención. Gracias, Presidenta. Gracias, magistrado. Muy amable. Adelante, magistrado, por favor. Gracias, buenas tardes nuevamente. Bueno, me parece que aquí se está ante una cuestión de interpretación del 204. El 204 no te dice, te remite al artículo 201, y en el artículo 201, cuando se surte la hipótesis prevista en el artículo, cualquiera de las hipótesis previstas en el artículo 201, en ese momento se da la temporalidad para la aplicación. O sea, ¿qué significa esto? Que si en una disposición te digo, se te suspenderá cuando suceda cualquiera de estas causas, te está condicionando la aplicación o la temporalidad a que se dé un hecho. En el caso se está dando el hecho de que el partido no obtuvo la votación del 3%. Por tanto, al estar en una de las hipótesis previstas en el 201, lógico es que en ese momento se surte de inmediato esa temporalidad. Entonces, me parece que ahí hay una incorrecta apreciación por parte de mi compañero en cuanto a señalar que no está prevista la temporalidad, cuando lo cierto es que te está remitiendo a otra disposición, y en el momento que se surte, pues se da el supuesto. Y además, no hay que perder de vista que aquí el promovente pretende agregar hipótesis o circunstancias ajenas al supuesto que estamos analizando, en cuanto pretende que cuando se den hipótesis relativas a la pérdida de registro es cuando se debe de suspender el financiamiento. Lo que, como se le contesta en el proyecto, no es el caso, porque no estamos analizando una pérdida de registro, porque el registro lo tiene el partido a nivel nacional, y a nivel local él se le suspende el financiamiento, y también se dice en el proyecto que esto no le genera un agravio, porque va a seguir ejerciendo sus funciones como partido dentro de aquí de la localidad, porque no está perdiendo el registro, y el financiamiento que requiere para seguir ejerciendo sus funciones se lo envía el partido a nivel nacional. O sea, a nivel nacional le envían este recurso, este financiamiento, para que siga funcionando y realizando sus tareas a nivel local. Entonces, no hay un agravio, no hay una violación
en cuanto a la determinación del instituto local, porque también en el acuerdo que se impugna, se le está especificando esa circunstancia. Entonces, desde nuestra óptica, me parece que los agravios expresados son infundados y se sostiene el criterio en cuanto a confirmar la determinación tomada por el instituto local. Gracias. Gracias, magistrado. Adelante, magistrado, por favor. Gracias. Solo puntualizar un par de aspectos. La afirmación de que no se establece la temporalidad para suspender el financiamiento en el artículo 204, como lo dije al inicio de mi pasada intervención, estoy de acuerdo con ello, pero no solo lo señalo yo, se establece en el proyecto. En la página 19 se lee en el último párrafo de la página 19 que el proyecto que se está discutiendo establece con toda precisión que el artículo 204 no establece la temporalidad alguna para suspender el financiamiento. Entonces, no solo es afirmación mía, sino es afirmación también de la ponencia que está presentando el proyecto. Por otro lado, creo que el tratamiento debe ser diferenciado, porque el 201 se refiere de manera estricta y directa a las condiciones de suspensión del financiamiento de los partidos locales, y el 204 hace alusión a los partidos federales y los vincula a esa fracción. Por eso de ahí mi afirmación de que debe hacerse una interpretación armónica, sobre todo con la Carta Magna, para tutelar los intereses de esas entidades públicas llamadas partidos políticos. Sin embargo, no quiero insistir más en el punto, nada más era clarificar esos dos aspectos, porque creo que está definido cuál es el posicionamiento de la magistrada y el de un servidor, insisto, con independencia del análisis de los diversos agravios. Gracias, presidente. Gracias, magistrado. Bueno, a mí me parece que efectivamente los extremos legales se satisfacen en cuanto a la suspensión del financiamiento por no haber alcanzado la votación. Los resultados ahí están. Yo creo que el acuerdo del OCLE es ajustado a derecho en cuanto a que su fundamentación está justamente o se encuentra en la norma local de una manera, a mi juicio, clara y por tanto acompaña el proyecto. ¿Alguna otra intervención? Adelante, magistrada, por favor. Solo para cerrar esta discusión, nada más me gustaría dar lectura al artículo 204. Dice, en caso de que un partido político con registro nacional se encuentre en el supuesto que señala la fracción cuarta del artículo 201 de esta ley, le será suspendido la asignación de financiamiento público hasta el inicio del próximo proceso electoral. En tanto que el artículo 201 en su fracción cuarta señala, por no obtener en la elección ordinaria inmediata anterior al menos el 3% de la votación válida emitida en por lo menos alguna de las elecciones para gobernador o diputados. Luego entonces, si el artículo 204 te dice que se aplicará esta suspensión literalmente lo dice, cuando se encuentre en el supuesto de la fracción cuarta, ¿sí? Del artículo 201. Entonces, ahí está ya especificada la temporalidad. Cuando se dé este supuesto, entra en vigor este artículo o la aplicación de este 204. Aquí esto ya se dio, ya se señaló en el artículo 201 que no alcanzó, si no alcanza la votación, aquí no alcanzó la votación, obviamente que se dé el supuesto y por tanto de manera inmediata por Ministerio de Ley entra en aplicación esta disposición, que es exactamente lo que se está haciendo. Entonces yo no veo qué temporalidad quisiera que se maneje en ese artículo 204, si está muy claro. ¿Sí? Cuando se surta la hipótesis, se aplica. Sí. Se surte, pues se está aplicando. Me parece que es muy claro cómo se hace la interpretación de estos 204 y 201. Si me permite, Gracias, presidente. Sí, por favor, magistrado. Gracias. Quiero nada más insistir en un aspecto.
en el sentido que el señalamiento que hace la magistrada, pues, se contrapone con lo señalado en su proyecto en la página 19, donde habla de que no hay temporalidad definida para esa determinación. Y creo que también eso se contrapone con el propio acuerdo del CEPAC, que es el origen materia de esta controversia, que ordena la suspensión, y como ya dije en mi primera intervención, en el punto 3º, lo supedita a que se haga la calificación de la acción para que haya una resolución definitiva en cuanto a la determinación de si al PRD alcanzó o no el 3%. El propio CEPAC ahí está estableciendo que la definición que se hizo está sujeta y puede cambiar una vez que concluya completamente el proceso. Entonces, estoy de acuerdo que si tenemos que definir una temporalidad o un momento para ello, creo que sería cuando ya sin ulterior recurso el CEPAC haya establecido que no se cruzó ese umbral no se alcanzó y cruzó, mucho menos cruzó el umbral del 3%. Me parece que, insisto, en la propia acuerdo combatido se establece una premisa que se debe atender, y ya hay un parámetro y hay un punto de partida. Gracias, presidenta. Gracias. Adelante, magistrada, por favor. Bueno, en atención a la observación del magistrado, se hará la precisión en la página 19 que señala, para que quede perfectamente claro cuál es la posición que se está defendiendo ahorita en esta sesión y no haya lugar a una mala o una incorrecta interpretación. ¿Sí está de acuerdo, magistrado? Sí, me parece correcto. ¿Sí? Queda armonizado de esa manera lo que usted ha señalado en esta sesión. Así es. Me parece bien. Gracias. Ok, de Gracias. acuerdo. Si no hay ninguna otra intervención, secretaria general de acuerdos, por favor, apóyenos con la votación correspondiente. Claro que sí, magistrada, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. En contra, y anuncio el voto particular sosteniendo los señalamientos a que he hecho alusión. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor del proyecto. Magistrada Presidenta, le informo que al contar con 2 votos a favor y 1 en contra, el proyecto ha sido aprobado por mayoría de votos. Gracias, secretaria. Secretaria general de acuerdos, informa si existe algún asunto pendiente que desahogar en esta sesión. Magistrada Presidenta, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada, no hay ningún asunto pendiente por desahogo. Gracias, secretaria. Al no existir más asuntos que tratar, se procede a levantar la sesión, dándose por concluida a las 12 horas con 28 minutos del día de su inicio. Gracias a todos por su atención. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias.